Entonces, ahora nos dirigimos a la presentación y vamos a comenzar con este ejercicio que es un poquito más dispendioso porque exigirá que ustedes lo que ya aprendimos ahora lo podamos describir. Vamos a comenzar con la primera letra del alfabeto, que me recordarán ustedes cuál es. Muy bien. Vamos a hacer una discriminación o descripción de cada letra según los siguientes parámetros que ustedes van a ver a continuación en esta presentación. Vamos a hacer la descripción del alfabeto y cada una de sus partes. Antes de continuar, o mejor, antes de que yo siga, porque supongo ya se puede ver, Tomás, Jonathan y el Redentoris pueden ver la presentación. Sí, padre. Perfecto. Entonces aquí vamos a ver, estos son los elementos que vamos a trabajar para cada letra. La letra mayúscula, la letra minúscula, la transliteración, la pronunciación y la clasificación, que enseguidita voy a explicar eso qué es. ¿Ok? Entonces voy a comenzar con la primera letra, como ya lo sabemos, la letra alfa. Así se escribe la letra alfa en griego. Ustedes lo que van a hacer es tratar de copiarla en griego para empezar a mover la mano. Así lo sepan cómo se hace correctamente cada letra, porque lo iremos haciendo poquito a poco. Pero lo interesante es que vayan moviendo la mano, dándole a la mano y al cerebro una nueva información, es decir, lo van a iluminar más. Esa nueva información significa el primer paso del aprendizaje. Como la letra mayúscula la tienen acá, ahí la ven ustedes. Para hacer la letra mayúscula, yo he querido proponerles estos 4 renglones que ustedes ven acá. Voy a empezar a hacer como lo hacemos todos nosotros, pues como sin ninguna gracia y sin ningún misterio. Hacemos una A, así, puede ser. Yo lo estoy haciendo a mano levantada y aquí está la letra alfa. La minúscula es de pronto la vocal que nos podría un poquito complicar las cosas porque no se hace como una A nuestra. Hay que hacerla de la siguiente manera y les pido por favor que todos observen la pantalla. Yo voy a comenzar con el trazo superior, el que está acá, y voy a ir bajando haciendo esta figura. Entonces miren cómo hago yo. Yo hago esto y después hago esto. No es como nosotros generalmente hacemos, nosotros hacemos una bolita y ponemos esto así, no. En este caso, lo que nosotros tenemos que hacer es, vuelvo a hacerla para quien de pronto no haya podido ver, empiezo con el trazo superior y voy bajando acá. Me perdonarán que obviamente la escritura no sea la más linda, porque no es fácil escribir en estas cosas. Aquí tenemos alfa. Alfa. ¿Quién sabe qué significa la palabra transliteración? Ustedes no vieron eso en latín porque en latín no es necesario transliterar. ¿Pero qué significará la palabra, Juan Fernando? Y duro para que se pueda escuchar un poco. Escribir la pronunciación en latino. Muy bien, es pasar de la lengua diferente a la lengua propia a través de signos concretos. Entonces aquí vamos a hacer el cambio. Cuando yo les diga transliterar alfa, mayúscula o minúscula, ustedes van a colocar una A. Después, en el tiempo, tendrán que identificar dos cosas, si esa A es larga o si esa A es breve. Cuando yo hablo de A larga, lo decía la semana pasada, voy a colocar una rayita sobre la A. Y cuando diga A breve, en vez de una rayita, voy a colocar como una especie de media luna. Pero por el momento, como ustedes eso no lo van a saber, simplemente cuando vean alfa, ustedes van a transliterar A o A, porque puede ser larga o puede ser breve. Esa es la naturaleza de esta vocal. Tiene dos cantidades, las explicaré después. ¿Cómo se pronuncia? Pues yo creo que no es necesario. La pronunciación es diferente a la transliteración. Aquí hay que hacer un poco
una especificación para que no se confunda ahorita lo que se había dicho. Transliterar es pasar la letra, por ejemplo, griega, a su correspondiente letra en nuestro sistema, o en el sistema alemán, o en el sistema chino, o japonés, o el que sea. Eso es transliterar a su correspondiente. Pronunciar es como suena. Si yo les digo transliterar, no vayan a pensar en la pronunciación, porque muchas veces, perdón, no muchas veces, algunas veces no van a coincidir. Transliterar es lo de arriba, pronunciar es decir eso no se escribe. Transliterar significa escribir. Después les explico por qué es necesario transliterar. Clasificación vocal, pues no podemos clasificarlo como otra cosa. Alfa, alfa mayúscula, alfa minúscula, lo translitero como una A que puede tener un trazo arriba o una media luna, si es largo, si es breve, lo pronuncio como A y eso es una vocal, ¿ok? Cuando hayan dudas, por favor, me hacen saber. Ahora vamos a la siguiente letra de nuestro alfabeto, que sería ¿cuál? Yo siempre exagero, ustedes me dicen beta porque tienen la tendencia a asimilar y a economizar, pero no se puede, deben acostumbrarse a hacer la pronunciación un poco más cercana a lo que presumiblemente era esa pronunciación. Observen cómo se escribe. Beta. Hemos dicho que la eta es larga. Les debo decir beta. Beta. Esa es la manera de escribir esa palabra que está ahí. Y ya la reconocemos. Reconocemos la versión mayúscula, cuya escritura pues no nos preocupa, porque pues, obviamente nuestra B larga la podemos hacer como estamos acostumbrados a hacerla. Sí hay unos sistemas de caligrafía para hacer eso, es verdad, pero no nos vamos a complicar con eso. Yo simplemente voy a colocar lo que ustedes están viendo ahí y lo coloco así. Una B. Donde un poco nos vamos a ocupar en la caligrafía es en la beta minúscula, porque la beta minúscula comienza haciendo su trazo en la parte inferior. Y entonces miren que el renglón de abajo lo voy a ocupar. Subo haciendo, atención, esto. La voy a volver a repetir acá. Subo haciendo esto. Observen que la parte superior no escribí nada, porque está contenido en el solo renglón. Mientras que la beta mayúscula se va hasta el renglón de arriba, la beta solo funciona entre el renglón de abajo, donde está, digamos, este trazo, y este resto de cosas. Voy a volver a hacer esa letra por si de pronto a alguno le haya quedado, no le haya quedado claro eso. Entonces, cojo desde el renglón de abajo, subo, perdón, aquí tengo un problema con, exacto, subo y hago esto. Esa es la beta. ¿Cómo se translitera la beta? Se translitera de la siguiente manera. Coloco una B. Basta. Y obviamente, ¿cómo se pronuncia? Aquí está la coincidencia. Pronunciación y transliteración coinciden. Suena como nuestra B. Para decir B, ¿qué órganos de esta parte que nosotros manejamos utilizo yo? Los labios. Por tanto, la clasificación de esta consonante, ¿cuál es? Labial. Aquí está. Absolutamente esencial saberlo. Tengo que utilizar los labios. Existen 3 movimientos de los labios con el aire. Y eso nos dice si algo es labial de una manera, labial de otra o labial de otra. Por ejemplo, si yo soplo, esa forma una letra labial llamada la pi. Si yo en cambio exploto, digo la pi labial. Y si en cambio vibro, digo la beta. ¿Ven? Son las tres dinámicas para cada una de las consonantes. Explotar, aspirar, vibrar. Con esa se forma todo. Y esos son los ejercicios que ustedes van a hacer de ahora en adelante para decirme qué tipo o qué tipología de consonante es la que estoy escribiendo. Entonces tenemos beta,
Beta se translitera una B, se pronuncia una B vibrante, perdón porque no es la manera de pronunciarlo, pero al menos para que se siente esa B, y es obviamente labia. Estamos tomando conciencia de la pronunciación. Vamos a la letra siguiente, que ¿cuál sería? Gamma. Aquí la tienen ustedes escrita. Pueden ver gamma, alfa, mu, alfa. Ahí está escrita. Es una consonante que se diferencia mucho de nuestras consonantes en cuanto que no se parece realmente a ninguna, aunque asimila la forma de alguna. Para escribir la mayúscula tenemos esta figura acá. ¿Cómo la podemos hacer nosotros sin tener que hacer todos, perdónenme, todos esos trazos que se hace en una letra, obviamente de computador o de máquina de escribir o de imprenta? Simplemente yo voy a hacer esto, empezando con el trazo superior. Empiezo con el trazo superior, hago una línea en el renglón de arriba, más derecha que la mía, ojo, y hago esto. Y ahí está gamma. No hay que hacer mucho. Vuelvo a repetir, por ejemplo, para quien de pronto no la haya cogido. Hago simplemente el trazo superior, perdón, acá que tengo una cosita, acá, hago el trazo superior y bajo. Miren los renglones que estoy usando. Por eso he traído esos renglones como, digamos, coordenadas. La minúscula, observen que es como una especie de Y nuestra. Para que se vea más clara, porque realmente tengo que empezar desde la izquierda y moverme hacia la derecha. Entonces empiezo desde este trazo de acá, desde el segundo renglón, y voy a bajar hasta el último, haciendo esto. Vuelvo a repetir, porque de pronto alguno no la hace. Pues vuelvo. Entiendan que yo tengo aquí dificultades porque estoy escribiendo casi que en el abismo del escritorio, porque no hay más. Voy a ver si puedo mover esto sin que se caiga la pantalla, porque mi pantalla hasta que se cae. Bueno, yo creo que ahora sí. Ya saben qué regalo le pueden dar en el día del profesor al profesor. Bien, vamos a hacer esta de nuevo. Bajo y subo. Miren, aquí me quedó demasiado gruesa, pero eso no es un problema porque se logra entender. Gamma, gamma, ¿ok? Gamma, gamma. La voy a borrar de nuevo. Gracias, hijo. Lo que pasa es que el problema va a ser el micrófono. Para sobre todo los que escuchan, me toca gritar más. Sí, bueno, gracias, hijo. Dios le debe pagar. ¿Cómo se translitera? Como le hemos dicho, como una G. Nuestra G, así la translitero. Pero la pronunciación es una pronunciación diferente. Porque recuerden que nosotros tenemos dos sistemas de pronunciación de la G. Entonces decimos G o decimos G. Nosotros vamos a pronunciar esto de la manera como pronunciamos esta letra cuando nosotros decimos ga de gato o ge de una palabra judía llamada la Gemara o go como ese problema que hay ahorita en los altos del Golán o como el apellido Gómez, siempre con esa fuerza g. O Gi, como una letra hebrea llamada Gimel, o como el instrumento guitarra. O sea, todo dependerá de qué letra le colocamos a la gamma, o como Gu. Entonces, por ejemplo, si yo coloco acá, díganme qué dice esto que escribí acá. Ga. Muy bien. Si en cambio varío la consonante, la voy a variar con esta que ustedes conocen bien, para ver cómo la pronuncian. Si aquí digo esto, ¿qué dice? Gi. Exactamente, esa es la fuerza de la gamma. Observen ustedes o perciban cuál es el órgano que utilizamos para poderla pronunciar y díganme qué tipología le damos a esta consonante. Es gutural porque obviamente estoy utilizando la forma más cercana a nuestra garganta, no en la garganta porque no lo estamos haciendo desde acá, lo estamos haciendo casi que al inicio de la garganta.
Es gutural. La misma historia con las labiales. Hay una explosiva, hay una vibrante y hay una aspirada. Si yo aspiro, digo he. Estoy utilizando el mismo punto para decir gamma, pero simplemente dejo salir el aire, aspirada. He. Si en cambio exploto, digo k. De esa manera, ¿qué letra puedo formar en griego? La capa, la capa. Y si la vuelvo vibrante, formo la gamma, gamma. Son siempre las dinámicas. Aprendan, por favor, esas dinámicas de una vez. Vamos a la cuarta letra, que sería ¿cuál? La delta, que se escribe de la siguiente manera. Delta, delta. No es difícil de escribir porque, pues obviamente, ya vamos relacionando muchas de las consonantes y las podemos ir poniendo un poco aquí en juego. La delta, ¿cómo se escribe? Miren, es un triángulo. No hay que ponerle más cosas a eso. Si ustedes ven que hay unos lados de ese ángulo, de ese triángulo, que están más retenidos, es porque es el tipo de letra. Hay muchos tipos de letra en griego. En la medievalidad hay letras griegas bellísimas, pero nosotros buscamos la sencillez. Ya, el día de ustedes, mañana dice uno, yo quiero hacerlo más elegante, se compra sus plumas y escribe como quiera escribir. ¿Cómo hacemos esta letra? Empezamos desde el trazo inferior, siempre no bajamos hasta el renglón, hasta el último renglón, sino siempre en este nivel y hacemos un triángulo, así. Y aquí tenemos la letra delta. Delta. La minúscula es un poco más elaborada, como ustedes ven. Yo empiezo haciendo la especie de ómicron que hay acá, ese círculo, y después subo haciendo esto. Hay otros que la elaboran más y hacen esto así. Bueno, pero más o menos esa es la idea. Un poco emular, copiar eso que ya hemos visto acá. La vuelvo a hacer para quien no lo haya visto. Delta. Delta. ¿Cómo se translitera? Como una D coincide tanto la transliteración como la pronunciación. Hay una coincidencia. Yo les digo, transliteren, ponen una D. La delta, una D. Si está en mayúscula, pues la ponen en español en D mayúscula. Eso pues no es ningún secreto. ¿Cómo la vamos a clasificar? ¿Cuáles son los sistemas que utilizamos para poder pronunciar la D en nuestra lengua? Nosotros decimos dental, pero eso es un falso también, amigo, porque realmente no es solo dental. Para decir la D, yo utilizo la punta de la lengua. Yo no utilizo los dientes. Utilizo la punta de la lengua. Dental. La llamamos dental, aunque utilizamos la punta de la lengua. Aquí está. Y sucede exactamente lo mismo que hemos venido explicando para las otras formas. Aquí tenemos los tres tipos de consonantes. Hicimos la labial, beta, hicimos la gutural, gamma y ahora la dental. Esas son las tres tipologías. Todo se mueve alrededor de esas tres cosas. Esas tres cosas que a su vez se dividen en otras tres. Las guturales, labiales o dentales, que son explosivas, en este caso, si fuese explosiva, ¿cómo sería? Exacto, y esa sería la letra tau. Tau. Si fuese aspirada, ¿cómo sería? La zeta. Y si en cambio fuese vibrante, ¿cómo sería? La delta. La delta. Eso es vibrante, explosivo y obviamente aspirado. Las terminologías que estoy utilizando no son las más científicas y más cercanas a un manual de fonética. Algunas sí, otras no. Pero ya nos iremos metiendo en ese tipo de terminología. Estoy utilizando lo más familiar para hacerlo más comprensible. Tenemos alfa, beta, gamma, delta. Y ahora nos sigue la letra. Vamos a ver cómo se escribe para no pronunciar epsilon, porque eso es español. Epsilon es español. En griego, miren lo que tenemos acá.
¿Tenemos una palabra o tenemos dos palabras? Dos palabras. Y esta E es un poco cerrada en su pronunciación. Te digo epsilon. Separo, psilon. Epsilon. En español debo decir epsilon porque es una palabra que va junta. Pero en griego son dos palabras, la vocal y otra cosa que habla de eso. Después diremos eso qué es. Epsilon. Epsilon. Para una persona que estudia el francés o que está, por ejemplo, en una lengua como el alemán, esas E diferentes se reconocen. En español, desgraciadamente, las tenemos, pero no las reconocemos. Entonces decimos también decimos y nos parece que es como igual, pero realmente es diferente. Esas personas que nacen en Francia, en Alemania, en otras partes, tienen la sensibilidad de saber cuándo la E cambia. Nosotros hemos perdido eso, porque hemos simplificado los sonidos. Pero en griego hay que retomarlos un poco. Aquí digo una E más pequeña, y después digo psilon. Bien, la letra mayúscula la conocemos todos, y para elaborarla, pues escríbanla como ustedes escriben generalmente una E mayúscula. En otras palabras, yo la hago así. Yo no me complico, la hago así. Pero si vamos a hacerla como sugieren hacerla, empezamos así, y así, y así. Queda incluso más, digamos, más estilizada, más perfecta. Bueno, como verán, la pequeña sí la tenemos que hacer tal cual es. No podemos hacer como en español una E así, porque realmente no se encuentra esta E de esa manera. Lo que tenemos que hacer entonces es lo que vemos ahí. Mire que siempre empiezo con el trazo de arriba y luego cruzo el trazo de la mitad. Y tenemos la epsilon. Epsilon. ¿Cómo deberíamos transliterarla? Como una E, pero es una E breve. Entonces, cuando veamos una epsilon, podemos transliterar simplemente la E, pero yo les sugiero, para ser más exactos, transliterarla con la E, que tiene esta media lunita, que habla de lo breve. Ese signo de la media luna no existe en griego. Ese signo es para transliterar. Es la manera en el que, a través de la cual el diccionario fonético quiere representar esta E que es diferente a la otra E que es larga. Entonces le agrega este signo, una E, digámoslo así, con este signo de la media luna arriba. Entonces yo les recomiendo cuando vean la epsilon en esto que está literal, y de una vez eso, así se acostumbra. ¿Cómo se pronuncia? Como una E, pero una E que voy a colocar acá más cerrada. Cerrada y posiblemente breve. ¿Cómo la clasificamos? Pues es una vocal. No tiene como otra historia que contar. Vamos a la siguiente entonces. Tenemos la alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Debería en la historia. Hola, Jonathan, dime. Quiero preguntarte sobre esos signos que tiene la E encima, esa comita. Pues se entiende que la otra es de ser la tilde para hacer la acentuación, pero esa comita, o cuando uno encuentre eso, ¿qué quiere decir? Perdóname, hijo, cuando me dices, cuando encuentras el acento en un texto o esa que está ahí en la pantalla que estoy mostrando. Como se escribe epsilon, arriba la E tiene una comita y sí. Eso sería, Jonathan, lo que nosotros llamamos los espíritus, y ya llegaré a decirles qué se hace con eso. La Z, desapareció la di gamma, que era la letra que iba acá. Y entonces tenemos en cambio la, observen, Z. Mire que la ETA es larga, entonces digo Z. Si ustedes dicen Z, es como si la escribieran con epsilon. Entonces deben exagerar un poco. Z. Mayúscula. Muy fácil de hacer, eso no tiene como. ¿A dónde voy? ¿Cómo hago esto? Simplemente piensen en la letra, la última letra de nuestro alfabeto y escriban. Y terminó. La problemática viene en la minúscula. Es problemática si ustedes no saben lo que nos enseñaban nosotros cuando chiquitos, lo que llamábamos vulgarmente la letra pegada. Porque la minúscula se parece
a la C en letra pegada. Parece. Lo estoy diciendo sea igual. ¿Cómo se hace? Simplemente empiezo desde el trazo de arriba y voy a bajar haciendo lo siguiente. Y acomodo acá lo último. Es un movimiento así circular. Un poco más, un poco menos, lo vuelvo a hacer aquí al lado. Me quedó diferente, un poco diferente, pero es así. Es una letra que se mueve en los tres renglones, en el centro, en la parte superior y en la parte de abajo. Y aquí tenemos la Z. Z. Cuando la van a transliterar, deben de colocar una Z. Y aquí cambia a la pronunciación, porque nuestra Z no representa bien la pronunciación. De hecho, en el sistema fonético se coloca una Z con otro signo, pero yo no lo voy a colocar acá. ¿Por qué? Porque me tocaría explicar también el lenguaje fonético. Basta simplemente que nos imaginemos una Z vibrante, o lo que es lo mismo, como hacer el juego de dos consonantes, una D con una S muy vibrante o una D con una Z. De hecho, yo digo Z. Digo D primero y luego hago lo sibilante. Z. Z. ¿Cómo se puede clasificar, queridos muchachos, esta consonante? ¿Qué utilizo yo por primero para hacer el sonido? Utilizo lo dental y termino en lo sibilante. Esta la vamos a conocer como consonante dental, pero como contiene otro sonido, la llamaremos doble dental. ¿Qué significa doble dental? Significa que es una consonante que para pronunciarla necesito de dos movimientos de pronunciación. El primero dental y el otro sibilante. Y así se forma. Por eso la llamamos doble dental. Doble dental. Z. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta. Y por fin llegamos a lo que está haciendo que cambiemos la pronunciación y la hagamos más elaborada, la vocal eta. Eta. Que es de las más complejas en cuanto a la caligrafía porque nos confunde un poco, sobre todo para quienes están iniciados y vienen de una lengua como las lenguas romances, el latín, el italiano, el español, porque la eta mayúscula tiene la forma de la H en nuestra lengua. Entonces, para hacerla, basta simplemente que ustedes hagan una H, es decir, esta. Ahí está la eta mayúscula. Pero la minúscula se parece ¿a qué? A nuestra N, pero con un trazo inferior. Y ese trazo es bueno poderlo hacer. En algunos sistemas fáciles, por ejemplo, la letra Arial en los computadores tiene la eta, pero no hace toda esa elaboración. Parece más una N. Entonces, lo digo es porque generalmente puede haber uno que otro cambiecito, pero no habrá otra consonante en griego que se parezca a esta. Y no hay en griego una N como esta. La N tiene otra forma. Entonces, para hacer la eta, simplemente hago una N, pero mando este trazo más hacia el renglón de abajo. Voy a repetir, hago la N, pero con un trazo hacia abajo. Eta. ¿Cómo la vamos a transliterar? Si epsilon era una E, y yo recomiendo que sea una E con la media luna arriba, ese es mi consejo, ojalá lo sigan, es lo mismo acá, puede ser una E, pero con un trazo superior, que hable de que esa es la eta, a diferencia de la epsilon. ¿Okay? Eso es lo que les pediría yo, hacer esa pequeña diferencia. Sí, ahorita voy a hacer un ejercicio de transliteración con cada uno de los nombres, para que se comprenda un poquito lo que yo estoy escribiendo acá. ¿Cómo la pronunciamos? Como una E, pero en este caso voy a recordarles que la E debe de ser larga. Una E larga. ¿Y qué clasificación recibe? Recibe la clasificación de vocal, no tiene más historia. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, y seguimos finalmente con la
con la cual concluimos esta primera parte. En la próxima continuaremos con el resto. Entonces, la siguiente palabra, mire cómo está escrita. Observe que son un número de palabras que finalizan igual. Z, eta, zeta. Decía yo la vez pasada que no es como mucha creatividad a la hora de colocarle nombres a las letras. Zeta. La Z mayúscula es muy estilizada y no estamos acostumbrados a ella, pero usamos lo que tenemos a nuestro alcance. Parece una O, que voy a escribir de la siguiente manera. O, bueno, a mí me quedó la O como yo la hago, que yo nunca la cierro. Voy a intentar cerrarla. Esto es también aprender acá con ustedes. Un círculo, una O, y en la mitad, porque es la mayúscula, hago esto. Un trazo. Que yo lo comencé no como lo enseñan clásicamente. Clásicamente ese trazo de la mitad lo enseñan dependiendo de cómo se escribía el griego. El griego se ha escrito de muchas maneras. En un tiempo se escribió de derecha a izquierda, porque hizo su préstamo de Fenicia, donde se escribe de derecha a izquierda. Y tenemos la minúscula, que tiene dos maneras de escribirse. Traigo las dos maneras porque he encontrado en los manuscritos ambas. Una muy fácil, que fue la que ustedes aprendieron cuando hacían sus cursos de matemáticas, que es simplemente hacer el mismo círculo un poco más delgado y colocar una raya en la mitad, la Z. Z. O más estilizada aún, y es que yo hago esto. Cualquiera de las dos es correcta. Vuelvo a hacer esa última que hice, como para que se entienda mejor. Estoy cogiendo desde el trazo de la mitad, desde este trazo de aquí afuera, y hago lo siguiente. Como una especie de círculo que no alcanzo a cerrar. Cualquiera de las dos se puede hacer. Luego, ¿cómo se translitera? La translitero con una T y una H. En el sistema fonético hay un signo para quitar esa H. Hola. ¿Alguien quiere intervenir? Una pregunta, ¿son del mismo tamaño, la mayúscula y la minúscula? ¿Cómo, perdón, hijo? ¿Son del mismo tamaño la minúscula y la mayúscula? Sí, mijo, la minúscula y la mayúscula son del mismo tamaño, cruzan hasta el trazo de arriba. Aunque vuelvo a aclarar que en algunas escrituras puede que sí, puede que no, pero al menos la que nosotros adoptamos, ustedes van a ver que el trazo va hasta arriba. Concluyo simplemente con lo que nos queda faltando, cómo se pronuncia, como la T y la H en algunas palabras en inglés, como el agradecimiento, bueno, y otras, en que tengo que utilizar la punta de la lengua con los dientes porque se clasifica esta consonante como una consonante del tipo dental. Ya sabemos, dental. Pero esta es la versión no vibrante como la delta, sino la versión aspirada. Pongo los dientes, pongo la punta de la lengua como si fuera a decir el delta, pero no vibro, sino que dejo salir el aire y me queda así. Bueno, eso no se escucha. Se escucha cuando lo ponemos junto con las vocales. Como silbar, como soplando nada más. Perfecto. Bien, vamos entonces a la siguiente letra de Z. ¿Qué consonante tenemos o qué vocal tenemos? Iota. Iota. Observen la escritura. Iota. No digo iota, digo iota. Separo una y de la otra. Ya explicaré por qué. Y ustedes van a llegar a ese punto de aprender a separar y a juntar vocales en el momento indicado. ¿Cómo se hace la iota? Como una I nuestra, una I latina, I mayúscula. Entonces yo lo único que hago sinceramente es hacer esto y agrego acá. Yo no me pongo como con complicaciones. Y la iota minúscula, recuerdo que nada más hago este trazo acá, sin puntos diacríticos. Se los suplico. Si quieren me arrodillo. Pero corregir talleres
El primero, bueno, lo corrijo y le quito los puntos diacríticos, pero el segundo también, y el tercero, y así hasta finalizar el año. Dice uno, me ignoraron siempre. No lleva punto diacrítico, no se trata de una I de nuestra lengua. Se trata de una I otra, y se escribe así. Ahora, en la transliteración sí tendrán que escribir una I con puntico, porque estamos transliterando una vocal griega a nuestro sistema. También esta vocal como alfa a veces es larga, a veces es breve, entonces deberíamos poder colocar o una rayita en vez del punto diacrítico o esa media luna que significa lo breve. Pero como eso es difícil de reconocer, basta que por el momento me pongan una I normal. Cuando avancemos más, ya ustedes van a aprender a diferenciar entre una I y la otra, ¿ok? Por el momento me basta una I, que puede ser larga, esa que tiene la rayita es la larga, o que puede ser breve, esa que tiene la media luna. ¿Cómo se pronuncia? Como una I. No es nada enemiga la lengua griega de la lengua española. Nosotros somos, ella es como la abuela, tía que llamamos nosotros somos como los nietos de esta abuela, tía, los nietos, sobrinos. Clasificación vocal, como ya bien lo conocemos: alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, y sigue, iota, y sigue. La kappa, como ven la escritura, es esa, kappa, así suena. Tiene una doble pi, kappa, kappa. Es una letra que conocemos muy bien por los que, sobre todo, hemos pasado por las matemáticas. De pronto alguno de ustedes sí pasó por las matemáticas, pero no se dio cuenta, por alguna situación de la vida. Se durmió, no le gustaba, ignoró al profesor, le pagó al profesor para que le pusiera las notas, yo qué voy a saber. Hay algunos que le ignoran, pero pi es algo universal. Vamos a la kappa, una K normal, que cuando yo la hago de la manera mayúscula, simplemente tengo que hacer como ustedes ven acá, pues obviamente eso, no hay otra cosa. La minúscula la debo hacer en un solo renglón, esa es la única diferencia. Entonces yo voy a colocar en los renglones centrales y hago esto. Y ya, kappa. ¿Cómo se translitera? La kappa debe ser transliterada como una K. ¿Cómo se pronuncia? Pues se pronuncia porque como en español tenemos la K, pues la pronunciamos como una K. Es una gutural, que ya la tenemos, pero en este caso la gutural es del tipo explosivo. Hago como con la salida del aire un movimiento que es como explosivo, lo retengo y lo suelto. Kappa, es exagero obviamente. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, beta, iota, kappa. Si estoy repitiendo, repitan ustedes al menos mentalmente. De manera que eso se vaya asimilando sin hacer esfuerzo. Llegan ustedes ahorita y empiezan como locos y borrachos, alfa, beta, gamma, delta, epsilon, para la reunión y empiezan, no, está muy aburrido el que está hablando, empieza alfa, beta, gamma, tampoco exageremos así. O que estoy en el momento de la lección divina o de la escrutatio, no me viene nada, entonces empiezo alfa, beta, gamma. No se trata de eso. Asimilemos en los momentos. Aquí podemos asimilar tranquilamente esas letras. Bien, de kappa, ¿qué sigue? Lambda. Observen cómo se escribe. Lambda, alfa, mu, beta, delta, alfa. ¿Ok? La escritura mayúscula hay que tener mucho cuidado porque se parece a la delta, solamente que le falta el trazo inferior. Lo que yo hago es hacer este triángulo que no voy a concluir, así. Y aquí tengo lambda. Lambda. La palabra minúscula, perdón, la escritura minúscula es esta que ustedes ven acá, es el mismo triángulo, pero ya lo hago un poquito más estilizado. Entonces, desde la parte voy a hacer primero el trazo derecho, desde la parte exterior voy a hacer esto, y después, no desde arriba, sino más o menos donde está este renglón, hago lo otro. Aquí me queda lambda. La repito a un ladito,
hago este trazo y luego desde aquí, desde más o menos la mitad o menos, hago este otro. Aquí está la letra lambda. Pueden hacerla mejor, ustedes verán. Seguramente hay unos de ustedes que tienen una letra lindísima y les quedará lindísimo esto. Otros como yo tendrán que padecer su mala letra, su mala caligrafía. Se translitera como una L, líquido, del lago, y se pronuncia como una L. Yo incluso he dicho ya la clasificación de esta letra. ¿Cómo hacemos esta letra? Cuando la pronunciamos para decir L, ¿qué usamos? Pero en la gramática a esta lambda se le llama líquida. La consonante que sigue es la famosa mu, que en muchas clases, para evitar este sonido que puede ser pesado para los alumnos, se resume en mi. Entonces todo el mundo dice la letra mi. Y de hecho, cuando la buscamos en el diccionario nuestro, vamos a encontrar mi. Pero si lo que queremos es hacer una reconstrucción de lo más cercano a cómo se pronunciaba, y estoy diciendo reconstrucción, significa que no estamos seguros, que hay teorías, que hay hipótesis, que lo que yo digo puede que sí, pero hay otros que dirán no, absolutamente no era así. Eso lo llegaremos a ver en su momento. Nosotros vamos a adoptar esta posible pronunciación diciendo mu, mu. Bueno, nos interesa la Y, nos interesa es la consonante mu, que no tiene ningún problema porque todos la conocemos. Basta simplemente que en este caso yo dirija, como hemos estado haciendo, el trazo como cuando hacemos nuestra M, de esta manera, la M normal. La minúscula es la que un poco cambia, pero tiene su evocación de la M. Una M pegada, por ejemplo, en nuestras letras manuscritas. Entonces, ¿yo cómo hago la mu? Yo empiezo desde abajo, yo hago así. Yo hago esto. Vuelvo a hacerlo. Comienzo desde el trazo de abajo, subo, hago lo otro y bajo hasta acá. Miren que el primer trazo es más largo que el último. Esa es como su característica. Ahora, no hay ninguna otra letra que se parezca a esta, entonces no hay posibilidad de realmente confundir esta letra. Pero en la escritura ustedes van a tener que ensayar una y otra vez. Les recomiendo la metodología de los chiquitos, la que nos enseñaron a nosotros. Escribir y escribir, escribir. Hacer el alfabeto, coger, por ejemplo, el texto que ustedes han escogido para esta clase y copiarlo con su puño y letra hasta que vayan soltando más y más la propia mano. Ahora, por ejemplo, voy a escribir mis reflexiones en griego, así no sea griego, pero entonces voy a empezar, en vez de escribir la A, escribo alfa, en vez de la B, escribo la beta y así, hasta que incorporen y estén familiarizados con la escritura. ¿Cómo se translitera? Como una simple M. ¿Cómo se pronuncia? Como una M de mamá, de mondongo, de morcilla, y todos los platos que ustedes quieran mencionar con la M. ¿Cómo se clasifica? ¿Cómo hacemos la M? Diríamos labial porque se utilizan los labios, pero es engañoso. Lo que se utiliza es la nariz. Si ustedes se tocan, ustedes hacen vibra hasta las fosas nasales. Si se utiliza la nariz, entonces la clasificamos como nasal. Generalmente mis narices están tapadas. Entonces por eso a veces la pronunciación no suena como debería sonar, porque suena como alguien que tiene gripa y habla. Ustedes lo han escuchado, ¿no? El que tiene gripe intenta decir la M o la N. Bueno, ustedes me van a escuchar un poco raro la M o la N porque yo tengo mis fosas muy tapadas. Bien, mu, alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mu y bravo. Vamos a la siguiente letra que se comporta tal cual esta que hemos acabado de estudiar, la mu. De hecho,
la caligrafía, la forma, la escritura es exactamente igual a la nuestra. Basta que simplemente ustedes hagan una N mayúscula. Yo aquí debería cumplir con los renglones como para que se logre entender un poquito más, pero aquí está la N. Y la minúscula, observen cómo es. Esa sí hay que identificarla bien para que no se nos confunda con la Y. Observen que hay un trazo recto y luego está esto. Un trazo que hago recto y luego genero lo otro. Basta, esa es la New. ¿Cómo se translitera? Como una N. ¿Cómo suena? ¿Cómo se pronuncia? Como una N. Y pregunto yo, ¿cómo se clasifica cuando ustedes hacen Exactamente, es nasal. Se necesita hacer que la vibración llegue hasta las paredes nasales. Nasal. ¿Ok? Nasal. Volvemos al alfabeto. Ustedes están repitiendo conmigo como niños pequeños, pero la verdad, la única manera es que se va a quedar. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, nu. Exactamente. Vamos a la xi. Observen cómo se escribe la xi. ¿Y por qué se dice y? Sabiendo que la iota. Hola, hijo. Perdón, una pregunta con la N. Dale, hijo. Es que yo he visto en textos que la caligrafía es como simplemente la V de vaca. ¿Es necesario hacerle ese corrosquito que tenía en la diapositiva anterior? No, hijo, no. Yo le ofrezco esa, pero usted podría hacer una V nuestra. Puede ser la V ya. Solamente que cuando vemos los manuscritos sí tiene más como esa tendencia de un trazo vertical con lo otro que es un poquito medio circular subiendo, pero pueden hacer una V, no hay ningún problema. Padre, gracias. Listo. Listo. Bueno, vamos a la xi, que se pronuncia una I larga. Ya voy a explicar la xi. Mayúscula, facilísima de hacer. No tanto. Tiene más complicaciones que facilidades, pero yo resumo las cosas. Háganse de cuenta que son corchetes, pero que están al revés. Hagan de cuenta eso y colocan una línea en la mitad. Yo lo que generalmente hago y lo que he visto haciendo mucha gente para simplificar es lo siguiente. Hacen una especie de corchete al revés, colocan otro corchete al revés y colocan a la mitad. No hacen nada más. Hay otras maneras de escribirlo, ¿verdad? Son más justas, pero en este momento yo no estoy apelando a lo justo de la escritura porque realmente es un punto que ustedes pueden profundizar cuando lo quieran, en el tiempo que quieran. Para los propósitos de este curso yo apelo a lo más familiar a nosotros para escribir. El problema puede ser un poquito la xi minúscula, pero tampoco es un problema porque quienes están habituados a hacer letra pegada, miren que parece una E mayúscula. Pues yo lo que voy a hacer es eso. Tengo que utilizar todos los renglones. Entonces, es un poquito como la Z, pero con la mitad que sí se emplea. Entonces, observen por favor. Hago esto, esto, esto y esto. Lo vuelvo a repetir para quienes de pronto quieren ver más despacio. Hago esto, esto, esto y esto. La xi minúscula. La xi minúscula. ¿Cómo se translitera? La vamos a transliterar con una X. ¿Por qué? Porque en nuestro sistema funciona la X. Aunque nosotros digamos voceo, y es normal, porque nosotros tenemos esa tendencia a simplificar los sonidos, deberíamos decir es voceo, que sería lo más justo, pero nosotros decimos voceo. Y uno lo escucha y no nos debe impresionar. La Real Academia de la Lengua incluso ha simplificado muchos sonidos. Por ejemplo, a mí me sonaba muy extraño escuchar cuando alguien decía octubre, pero se puede decir octubre, aunque la escritura es octubre y uno prefiere decir octubre. Vale lo mismo para septiembre, se podría decir septiembre,
pero suena como que faltó algo en la educación. Es mejor meter la P. Asimismo, nosotros generalmente simplificamos. En este caso, la pronunciación tiene que ser como una C y una S. AC, o como una C y una C. Eso depende. Lo importante es que sea gutural y después sibilante. Ya en una letra anterior nos pasó lo mismo, que juntamos dos sonidos. Si juntamos dos sonidos, ¿qué clasificación debería recibir la XI? Doble gutural, porque si fuese doble dental sería Z. Doble gutural, porque utilizo siempre la sibilante para hacer la doble, tanto en la doble gutural como en la doble dental. ¿Preguntas, dudas al respecto de esta consonante? ¿No hay? Entonces nos vamos para la siguiente, primero volviendo a recuperar todo lo que ya llevamos. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, psi y O. Mire cómo es la escritura de la O micrón. Una O pequeñita con el adjetivo que dice que esa O pequeñita es pequeña. O micrón. En la escritura mayúscula vamos a hacer eso. Utilizamos dos renglones. Y para la escritura minúscula utilizamos, pues obviamente, uno solo, O micrón. Es decir, esta puede ir un poquito más rápido porque es muy familiar a nosotros. ¿Cómo se translitera? Atención, se translitera como una O. Pero como es una O breve, pequeñita, vamos a colocar el signo superior de la media luna, que recuerden simboliza lo breve. Vuelvo a repetir, eso no está en griego, eso está en el sistema de transliteración. Entonces yo voy a utilizar con preferencia esta. La O, cuando vea la O, micrón, hago la O y le hago el signo arriba. ¿Cómo la pronuncio? Como una O breve, más breve que la omega, y un poco cerrada. Es decir, cuando nosotros hacemos la O en español, nosotros hacemos O y abrimos la boca. Aquí está un poquito más cerrada. O. Y eso, para quien tiene el oído entrenado, se escucha. Para nosotros puede que no. ¿Cómo la clasificamos? Como una vocal. Basta. Ahí está. Todo. Volvemos. Un poco más rápido. Me gusta que sea cada vez más rápido porque eso significa que no hay que pensar entre letra y letra y eso ya está quedando ahí registrado. Es un disco duro que va haciendo sus pistas. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, psi, o micrón. ¿Y cuál sigue? La pi. Observe la escritura de la pi. La famosa letra de nuestros sueños juveniles. Pi. Pi. Bien. Es fácil de escribir la pi. Parecen dos columnas o dos iota mayúsculas que en algún momento se juntaron. La forma que generalmente se enseña, por ser simple, es pensar en el trazo inferior y hacer como una especie de rectángulo que no concluye. Esa es la forma que muchos hacen. Hay otros que la hacen de otras. Yo enseño esta. Ustedes lo que les quede más fácil lo pueden hacer. Enseño esta que sería una forma. Si alguien se perdió el trazo, es simplemente cojo de abajo como una especie de rectángulo y bajo. Eso es todo. Bien, ¿cómo hacer la minúscula? La minúscula, pues la verdad es muy fácil. Pueden hacer lo mismo, pero más pequeño, es decir, lo mismo de la mayúscula, pero más pequeño, es decir, esto. O hacen como otros hacen. Unos hacen así.
lo que les parezca mejor. Yo repito que esta no es la forma clásica de enseñar la escritura de las letras, pero desde el 2012 que doy esta clase, he buscado simplificar, porque cada año me ayuda a simplificar y a ver qué es lo mejor. Entonces, en este momento me parece que lo que más sea familiar para ustedes es lo mejor, al menos para empezar. Después pueden perfeccionar. ¿Cómo se translitera? ¿Qué piensan ustedes? Como una P. ¿Cómo se pronuncia? Como una P. Y si es una P, ¿cómo la podemos clasificar? ¿Cómo la hacemos? Bravo. Bravo. Labial explosiva. Labial. Si yo dijera labial, eso sonaría como muy extraño. No. Porque nosotros, vuelvo a decir, en nuestra lengua hemos simplificado los sonidos. Pero en griego eso tendría que sonar labial. Porque es, obviamente, esto, el uso de los labios. Volvemos, entonces, a recuperar lo que tenemos. Hola, perdón, sí, ¿quién va a preguntar? Yo. Vale, Tomás, dime. Una pregunta de caligrafía. ¿Sí? Yo puedo hacer la pi así, la minúscula. Dame un segundito, voy a poner la cámara tuya. Sí, está muy bien, muy elegante, Tomás. O sea, no tiene que ser la barra de arriba derecha, puede ser así como en curvita. Sí. Bueno. Si así te acostumbraste en las clases de matemáticas a hacerla, la revives, no hay problema, eso no hay ningún problema. Lo importante es que logren comprender. Si yo comparo la letra, voy a decir la M de muchos de ustedes, sabemos que es la M, pero todas están escritas una para allá, otra para acá, todos tienen trazos diferentes, entonces no hay ningún problema. Bien, vamos a recuperar entonces el alfabeto y dice así: alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, delta, iota, kappa, lambda, nu, psi, omicron, pi, y viene. Aquí ya vamos a aclarar más la pronunciación de la ro. Vamos a aclarar esa pronunciación bien, porque obviamente en la clase anterior yo solo medio pinté la cosa y no di toda la información completa. La mayúscula es una P. Entonces, ojo, porque es falso amigo. Se puede uno confundir pensando que es la P, el sonido P, pero realmente es el sonido ro. Como la hago? La hago como una P mayúscula, yo no me voy a complicar. La minúscula me pide un trazo en el renglón de abajo, sin superar el de arriba. Entonces yo lo que hago es que empiezo desde abajo y hago esto. Pueden hacerla más, menos, con corroscos, sin ellos, con arreboles, sin ellos, como cada uno le parezca que le queda más bella. Hay muchachos que yo he tenido que estudian caligrafía y con la pluma hacen las letras, quedan hermosísimas, pero bueno, no es el propósito de este curso. Ninguno de ustedes va a ponerse a escribir diplomas en el futuro, donde eso se utiliza, pero si lo quieren estudiar, es muy lindo. Ojalá puedan ver, en la biblioteca de acá tenemos como una especie de cuadro donde aparecen las diferentes formas de caligrafía de la lengua griega, y hay unas muy lindas, simplemente por curiosidad. Bien, ¿cómo la transliteramos? La transliteramos como una R nuestra. ¿Cómo se pronuncia? Ahora sí, ¿cómo se pronuncia? Se pronuncia de las dos maneras, tal cual como nosotros las pronunciamos. Nosotros tenemos una R, de hecho yo digo ro, y tenemos una R. Por ejemplo, cuando digo Cristo, que se suaviza, vibra menos. Cuando yo digo en griego Cristo, yo digo Christos, y ahí está esa ro suavizada. Entonces, ro o r. Hay menos vibración. Hay una situación, y es que algunos que estudian esta lengua dicen que no es como la hacemos nosotros, r, sino que es como la hacen los franceses, que es r. En vez de la vibración con la punta de la lengua, r, la hacen con el cuerpo de la lengua, r, como cuando uno hace gárgaras. Yo enseñaba eso, pero yo veía que los estudiantes tenían más dificultades que facilidades. Y como es una teoría doble,
que no se puede probar y que incluso en el griego moderno, aunque yo no me apoyo en el griego moderno, después les diré por qué se pronuncia como una R o R nuestra, entonces a los estudiantes la elección. Yo les digo, pronuncien R o R. En la clasificación es como la lambda, es líquida. Si ustedes se dan cuenta, la punta de la lengua en la lambda toca el paladar casi que en su parte final. Pero para hacer la R, la lengua está haciendo en el mismo punto, solo que la vibración. Entonces dice R, por eso la llamamos líquida. De hecho, quítense la saliva, sequen la boca e intenten decir sin saliva es muy difícil poderlo decir. Con la saliva, que ustedes siempre pueden decir sin la saliva no. Yo digo eso no tiene que ver con la palabra líquida, pero lo digo porque ayuda como un poquito a pensar en la palabra líquida, el uso de la saliva. Bien, vamos a comenzar. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, psi, omicron y rho. Bien. Ahora vamos entonces a encontrarnos el día de mañana, si Dios así lo quiere. Les voy a pedir el favor que repasen esto un poco. Mañana ya terminamos toda esta descripción, lo cual quiere decir que ya vamos acercándonos al final de la lección porque seguirán el manejo de las vocales. Entonces ahí tienen el taller y en algún momento de la lección yo voy a empezar con ustedes, con lo que hemos estudiado, a hacerlos leer, a ver qué van a leer. Okay, tienen todavía un tiempito para que sigan perfeccionando la lectura. Jonathan, por favor apaga la grabación y bueno, que la haya iniciado, que ya no me acuerdo quién es, y una feliz tarde. La siguiente letra es la famosa sigma, que nosotros conocemos, sobre todo si hemos estudiado las matemáticas, porque la caligrafía mayúscula recuerda el símbolo de sumatoria que muchos de nosotros pues obviamente tuvimos que conocer mientras estudiábamos nuestro bachillerato. Ahora, ¿cómo elaborar esta letra? No es compleja, es simplemente hacer el mismo trazo comenzando desde el renglón superior, luego hacia la mitad de los renglones y finalmente hasta antes del renglón inferior. Y aquí tendríamos nosotros el signo de la sigma. La caligrafía minúscula, recordemos, ya lo habíamos mostrado en nuestro estudio, puede ser de dos maneras. Tendremos una sigma, la primera que ustedes ven acá, que elaboraremos así. Partamos solamente en el espacio de los renglones centrales y luego de los renglones centrales intentaremos hacer una O, pero comenzando, dejando un trazo superior, comenzando desde arriba, de esta manera. Más o menos. Esa sigma, recuerden que puede ir al inicio de la palabra, como ustedes pueden observar acá, incluso en su nombre, sigma, o puede estar entre la palabra, dentro de la palabra, pero nunca la vamos a encontrar al final. Al final nosotros vamos a encontrar esta sigma, la sigma final, que se elabora utilizando el renglón central y también parte del renglón inferior. Entonces vamos a hacer como una especie de C y le vamos a agregar este trazo final. Y aquí tenemos nosotros las dos versiones de la sigma minúscula. Una sigma, como hemos dicho, esta de acá, que acompaña al inicio de palabra o entre la palabra, y finalmente la sigma que concluye las palabras, está la llamada sigma final. Para los amantes de la iconografía y del arte, muchas veces vamos a encontrar la sigma pintada de otra manera o escrita de otra manera, y no solo en el arte o en la iconografía, sino también en una serie de manuscritos. En otras palabras, no vamos a encontrar la sigma como la vemos acá, mayúscula,
sino que podremos encontrar una sigma diferente que denominaremos, la voy a hacer aquí en rojo, la sigma lunada. Observen. Con el mismo sonido, la misma transliteración, de la misma clasificación, la sigma lunada formó parte por mucho tiempo de la forma de escribir en una sola letra todo esto que yo he compuesto acá o he explicado en 3 letras. Bueno, sigma obviamente se parece a nuestra S, por tanto la transliteraremos con una S, la pronunciaremos como una S un poco más fuerte de la S que nosotros los antioqueños hacemos, que tendemos a arrastrarla. Y finalmente esta sigma, como ustedes lo ven, observen que utilizamos los dientes, pero permitimos digamos, una salida del aire un poco más pronunciada de lo normal. De esta manera la vamos a clasificar como consonante sibilante. Sibilante. Observemos que tanto transliteración como pronunciación son iguales. Y luego de la sibilante que llamamos sigma, pues nos vamos a ir a la siguiente letra, que también corresponde en su forma a una letra que conocemos en nuestra lengua española y generalmente en las lenguas romance. Estoy hablando de la tau. La tau la he acabado de transliterar así, en letra roja, para que observemos, por ejemplo, algo que va a suceder ahorita con la ypsilon. Bueno, ahorita más tarde lo observaremos. Bueno, la escritura de la tau, como ustedes pueden observar acá, es como una T nuestra. Por tanto, a la hora de escribir, basta que yo haga simplemente desde el renglón superior lo que comúnmente hago con una T nuestra y finalmente voy a descender hacia antes del renglón inferior. O sea, estoy siempre en el contexto del renglón superior hacia el renglón central. La letra minúscula toda ocupa simplemente el renglón central. Vuelvo a hacer el mismo trazo, solamente que voy a añadirle como si fuese una iota. Aquí tengo la tau, tau, que como ya debemos suponer se transliterará con una T nuestra, y la pronunciación va a ser la misma, es decir, una T. Van a coincidir transliteración con pronunciación. Ahora lo que nos tenemos que preguntar es con qué órgano nosotros pronunciamos esta consonante. Esta consonante la pronunciamos, ya lo conocemos bien, con nuestros dientes y con la punta de la lengua que está entre ellos. Si decimos eso, por tanto, la clasificación de esta letra será dental, pero en este caso dental explosiva. Tau. Y ahora nos vamos hacia la siguiente letra del alfabeto, una vocal que ya hemos venido identificando durante estos días. Ypsilon, bien. Ypsilon, en este momentico nosotros ya sabemos como la letra mayúscula, porque parece algo que nosotros ya conocemos, lo que vulgarmente llamamos la Y, que de hecho tenemos 2 formas de hacer una Y mayúscula, como la que ustedes ven ahí, y también tenemos la Y minúscula. En cambio, la minúscula de la Ypsilon no es como nuestra Y. Hacemos la mayúscula, ¿cómo? Como ya estamos acostumbrados. Esto. No sé cómo ustedes hagan una Y. La minúscula, sin embargo, tiene como una especie de forma de U. Lo que nos deja a nosotros como entender, yo la hago así, redondeadita, que si tiene una forma de U, tendremos que pensar en 2 tipos de pronunciación. Y por favor, esto lo van a copiar a un lado de su cuaderno, lo que sea, porque voy a decir cuándo pronunciamos de una manera, cuándo pronunciamos de otra. ¿Ok? ¿Cómo la vamos a transliterar? Tenemos 2 maneras de transliteración. O la transliteramos como una Y,
o la transliteramos como una U. No le hagan caso a lo de los corchetes, que después eso lo voy a especificar para que no nos confundamos. ¿Cuándo la translitero como una Y? La translitero como una Y cuando la vocal la voy a pronunciar como una U francesa, o sea, como una U. Cuando la translitero como una U, la translitero como una U, cuando obviamente suena como en español a U. Ya voy a decir en qué casos específicos. ¿Sí? Sí, claro que sí. La translitero como una Y cuando debo pronunciarla como una U francesa, así, U. Cuando me suena U, yo sé que tengo que hacer una Y. Una Y cuando suena así, U. Imaginen ahí mismo ustedes el signo de la Y que baja. Pero si yo digo U, la voy a transliterar como una U en español. ¿Me hago entender? Voy a explicar, y eso tranquilo, no se preocupen, que cuando vamos a las vocales, esto lo vuelvo a discriminar y lo vuelvo a hacer, obviamente, un poquito más específico. Cuando yo encuentro en el texto griego la Ypsilon rodeada de consonantes, o sea que no hay un cierto tipo de vocal, o sea, la encuentro solita, como cuando ustedes la ven ahí, la ven al principio del nombre, solita, sin vocales, ciertas vocales alrededor, voy a siempre a despronunciarla como la U francesa, o sea, una U. Solita suena así, U. Solita suena U. ¿Cuándo más suena U? Cuando se encuentra en hiato. Veremos que es un hiato griego, entonces no se preocupen. Pero los invito a que anoten eso. Cuando Y está en un hiato, se pronuncia una U, Y. ¿Cómo se debería transliterar entonces en esos casos? Es decir, cuando está sola y cuando está en hiato. Como una I griega. Y la pronunciamos como U. En el resto de casos, es decir, cuando esa Y está en diptongo, eso suena en este momento raro, porque no lo hemos especificado, pero lo vamos a especificar en su momento, entonces no se preocupen. Cuando está en diptongo, entonces en ese momento yo la pronunciaré como una U. Voy a devolverme a la anterior diapositiva. ¿Cómo pronuncié tau? La pronuncié como una U, porque ahí está en diptongo. De hecho, si yo translitero, ¿cómo translitero la T? T. ¿Cómo translitero alfa? A. ¿Y cómo translitero la Y que está en diptongo? Como una U. Ahí está. Ahora, yo me voy a ir para la siguiente vocal, que ya la conocemos. Voy a transliterar, obviamente, Y. Si la Y está solita, ¿cómo la translitero? Como una Y. Aquí está. Y pronuncio U. No se preocupen que sobre este ejercicio volveremos si hay alguno que en este momento todavía no capta la idea, ¿ok? ¿Cómo clasificamos esto? Como una vocal. No me voy a devolver al principio porque me queda poco tiempo. Quiero terminar la descripción de todo el alfabeto, ¿ok? Después de la Y, ¿qué debe de seguir? La Pi. Como ustedes ven, aquí está el nombre de esta letra, la letra Pi. La letra Pi mayúscula es fácil de hacer, porque miren lo que es hacer un círculo al que le atravieso como una especie de iota. Entonces yo hago el círculo debe ir hacia el renglón de arriba, y agrego ese trazo, que puede ser así, puede ser así. Basta. Esa es la Pi. La forma minúscula generalmente es lo mismo, pero nada más voy a hacer esto. En el renglón de la mitad hago el círculo y la línea sí va a atravesar los renglones de arriba y los renglones de abajo. ¿Hay otra manera de hacer la Pi? Sí. ¿Cuál es esa manera?
yo hago esto. Esa es otra manera de hacer la fi. Ustedes si ven películas de Hollywood, sobre todo de universitarios, van a estar siempre viendo letras griegas porque tienen la costumbre de llamar a sus casas con un conjunto de letras griegas, pi, alfa, pi, lo que sea. ¿Cómo la transliteramos? Como una P y una H. No la vamos a transliterar como una F, aunque se parezca al sonido de la F, no suena como F, repito, suena como pi, pi, ¿ok? Suena como pi, suena como pi. ¿Y cómo la pronunciamos? Con los labios. Entonces coincide, yo coloco pH porque el pH es representativo de eso. ¿Cuál será la clasificación? Labial aspirada porque dejo pasar el aire. Fi, fi, fi. ¿Ok? Fi. Ahora, atención, coloco la siguiente letra que es la, antes de la psi, la G. Casi siempre a los muchachos les pasa eso, el orden de la pi, psi. A veces se les trueca un poco. Ji. Es muy fácil de hacer porque la mayúscula es una X. Y minúscula, esa X, o sea, esa forma de X, la vamos a bajar hacia el renglón de, obviamente, de abajo. Así. Hay otros que estilizan más y hacen esto, y el último trazo no lo bajan. Cualquier cosa que hagan, es importante que al menos sepan poner las dimensiones. Ji mayúscula va hasta el renglón de arriba, Ji minúscula debe descender. ¿Cómo transliteramos la Ji? La transliteraremos como una C y una H, pero no dejándonos confundir, porque recuerden que la C y la H para nosotros tiene un sonido particular, la che. Pero no, en griego la C y la H no suenan a che, suenan a J. Entonces, cuando yo les diga transliteren, no me vayan a hacer una J. Denme un segundito, por favor. Cuando les diga Ji, me van a transliterar C y H, pero deben saber que eso se pronuncia como J. Por eso no siempre la transliteración equivale a la pronunciación. Y diciendo esto, ¿cuál es la clasificación de esta consonante? Lo dijimos ahorita, gutural aspirada. Gutural aspirada. Vamos simplemente a las dos últimas letras y concluyo. Perdonen que me demore un momentico. La siguiente letra, ahora sí, la psi, que la conocemos y que la sabemos hacer. La mayúscula es elegantísima. Simplemente hago algo como este trazo y luego, utilizando siempre el trazo superior, la psi. La minúscula, así como en la Ji, va a descender al renglón que tenemos en la parte de abajo. Perdón. Entonces yo lo único que hago es esto. Hago esto de acá y después hago esto. Perdón ahí que queda un poquito como mal escrito. Como la transliteramos como una P y una S, y miren que la lengua española no la ha suprimido del todo, también se puede escribir psicología, obviamente sin pronunciar psi, porque ya suena como raro. En griego sí tengo que pronunciar ambos sonidos. Ps, ps, como cuando ustedes llaman a alguien. Ps, ps. Esa es la pronunciación. ¿Y cómo clasificamos entonces esta letra? Labial, pero doble, porque estoy utilizando un doble sonido. Labial doble. Psi. Psi, psi, ¿ok? Psi. Y concluimos con la grande letra que todos ya conocemos y hemos visto. Mire cómo se escribe. Primero digo O, porque son dos palabras, O, y después digo mega. O, mega, ¿ok? La letra mayúscula es como una forma de herradura. Bueno, ya la creatividad aquí tiene que entrar a funcionar porque algunos la hacen de una manera, otros la hacen de otra. Yo simplemente hago esto así.
Fea como es, pero es omega. Omega. Y la minúscula, muy fácil de hacer. Aquí está. ¿Cómo se translitera? Atención, la translitero como una O, pero en virtud de que es la O larga de este alfabeto, voy a colocar un travesaño, un signo en la parte superior, la pronuncio como una O y coloco acá al lado de la O larga y la clasifico finalmente como una vocal.